Bueno, hola a todos. Me presento, bueno, soy Francisco Villalobos, Charlie Eco 1 Delta Romeo, soy presidente de Charlie Eco 1 Romeo Lima Papa, Rebelión La Portada. Bueno, y le estoy haciendo esta presentación, un poco el compromiso que habíamos tenido para el WhatsApp de Meshtastic Chile, ¿ya? Con respecto a esto, lo que dice ahí, recomendaciones para construir estaciones fijas de extendida Meshtastic, ¿ya? Debo ser claro que, bueno, como radio aficionado, como radio club, nosotros llevamos un buen tiempo ya con la tecnología LoRa, ya haciendo también en redes de repetidores, así que quiero compartir en este momento algunas de las cosas que he aprendido. Ya esto no pretende ser ni una guía definitiva, ni mucho menos, pero son cosas que quizá al que está recién partiendo también le sirvan. Esto también, quiero ser bien claro, esto está hecho para gente que no es radioaficionado, entonces para que ahí los colegas radioaficionados no se vayan a sentir de repente que quizás con algunas de las cosas que diga porque quizás la estoy tratando demasiado simple. No he querido complicar mucho el tema, ¿ya? Porque incluso hay algunas cosas que pudieran dar para una clase completa, poco menos, o varias clases incluso con respecto a antenas, líneas de transmisión y cosas por el estilo, pero no he querido complicar mucho las cosas, ¿ya? Bueno, como todo en la vida, obviamente hay que partir un poco definiendo, ¿ya? Para quien se viene integrando recién a este mundo avisar o decirles que Meshtastic es un protocolo, como dice ahí, protocolo LoRa, ya vamos a ver lo que es LoRa, es Long Range, descentralizado para redes inalámbricas en malla fuera de la red, ¿ya? Cuando se refiere a fuera de la red, que no utiliza internet, no utiliza, o sea, off the grid, o sea, no utiliza ningún sistema de aparte, ¿ya? Por ejemplo, la conexión que tiene con MQTT es algo opcional nomás, pero la idea es que sean conexiones resilientes y resistentes. Son comunicaciones de bajo consumo en bandas sin licencia. En este caso nosotros estamos utilizando la banda de 915 MHz, que es la ISM de Industrial Scientific and Medical, ¿ya? Son bandas de baja potencia, por eso obviamente ahí vamos a tener ahí algunas como cosas que les quiero contar. Y sirve básicamente para intercambio de mensajes de texto y datos, ya obviamente no sirve para envío de voz u otro tipo de mensaje, porque el ancho de banda es poquito. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? Que este sistema requiere una visión, una línea de visión entre equipos casi directa, ¿ya? Y como les decía, un ancho de banda bajo, por lo tanto, por eso hay básicamente es el intercambio de texto y datos, pero no por menos útil. Esto es para recordarles o para contarles a los que no son radioaficionados que el espectro radioeléctrico es todo esto, ¿ya? O sea, nosotros no es que esto esté separado, es un continuo, ¿ya? Donde nosotros, bueno, los radioaficionados tenemos permisos para transmitir en varios segmentos de este espectro. Nosotros estamos ubicados acá, en el UHF, los 915 MHz, que es ultra alta frecuencia. Y si se fijan, más que nada traje esto porque nosotros compartimos con telefonía fija y móvil, televisión abierta, como dice ahí, radiolocalización. Entonces, tenemos que pensar que nosotros estamos metidos dentro de este espectro, no estamos solo, hay frecuencias que están, o no frecuencias, sino que hay, ya sean empresas u otras cosas que están ubicados a nuestros alrededores, que podríamos, por ejemplo, como se dijo en un momento, utilizar amplificadores, podríamos molestarlos, ¿ya? Por eso, más que nada, explicarles eso, que nosotros estamos ubicados acá. Un poquito, ¿cuál es la característica de este UHF? Bueno, aquí lo comparo un poco con el VHF, que son cosas que nosotros, frecuencias más bajas que nosotros utilizamos, pero saber que el UHF tiene mayor energía, pero utiliza, si se fijan, son longitudes de onda más cortitas que el VHF, tiene más energía y a veces atraviesa capas atmosféricas permitiendo la comunicación espacial. Por ejemplo, hay unos satélites que transmiten, algunos proyectos que transmiten en datos de telemetría a través de LoRa, incluso se reciben con este mismo tipo de equipo. Y la gracia también que tiende a atravesar mejor las estructuras, si bien es más corto, pero atraviesa mejor las estructuras, ya sean edificios y cosas por el estilo. Por eso, por ejemplo, dentro de una ciudad nos va bastante bien. Acá en Antofagasta, nosotros hace unos años atrás, cuando quisimos implementar LoRa, perdón, Meshtastic, partimos con la frecuencia 433 y debo decirles que nos fue súper mal. Ya, en realidad con la 915 y, nos ha llamado la atención con unos colegas.
Ya que incluso estando adentro de la casa, acostadito, prendemos el equipo y llegamos sin ningún problema, cosa que antes no podíamos hacer en los 433, que teníamos que poco menos que irnos al patio o colgarnos del techo para poder obtener una comunicación adecuada. La propagación, si bien aquí hay varios monitos, pero como les decía, es básicamente en visión directa. Puede reflejarse un poquito, pero es básicamente directa, ¿ya? Por lo tanto, ahí afecta un poquitito la curvatura de la Tierra y obviamente no es como otras frecuencias más bajas que nosotros utilizamos que van chocando la ionosfera y que podemos dar la vuelta al planeta, no. Esto por eso está hecho como, o es mejor para lugares, llámese así, pequeños, llámese una ciudad, por ejemplo, ¿ya? Pero ¿qué es LoRa? Entonces, es un sistema de modulación, como les decía, long range. Son equipos de bajo costo, trabajan en UHF, están estos tres tipos de frecuencias. Nosotros estamos utilizando la de 915, ¿ya? Con potencia de transmisión muy baja, ¿ya? 100 miliwatts. Eso cuando dice 20 dBm en el equipo, son 100 miliwatts. Piensen ustedes que un handy, aquí tengo uno, por ejemplo, este típico handy, no sé, un Baofeng chinito, pueden llegar hasta 10 watts, imagínense, o 1 watt de potencia, 5 watts, estos son 100 miliwatts, o sea, sumamente poco, lo cual nos permite ahorrar mucha energía, pero entonces, ¿es suficiente o no es suficiente? ¿Necesitamos más potencia? No, chicos, no necesitamos más potencia, no necesitamos colocarle amplificadores ni mucho menos. Y les voy a mostrar esto. Esto es, si bien en 433 MHz, son los mismos equipos, logran los mismos, casi los mismos chips. Y nosotros logramos, esto es APRS, logramos hacer 276 kilómetros. Esto es Tocopilla. Esto está a 100 kilómetros al sur de Antofagasta. Y si bien son dos cerros que están a 3100 kilómetros, o sea, metros sobre el nivel del mar, hicimos 276 kilómetros con esos 100 miliwatts eh, cochinos que tienen los equipos. Así que créanme que no necesitan más potencia. Ya lo que necesitan son buenos cables, buenas antenas, una construcción dedicada, pero no necesitan. ¿Y por qué? Porque esta es la gracia. Yo no les voy a hablar de toda la parte técnica, pero quiero que entiendan esto. De aquí para arriba es lo que nosotros por así escuchamos, de aquí para abajo es el ruido y LoRa, la señal de LoRa está acá abajo. Una señal digital normal, a veces andamos acá arriba, más 10 dB para que nosotros lo podamos escuchar. LoRa está menos 20 dB bajo el ruido. Entonces es algo que ni siquiera, si yo pusiera a veces, ni siquiera lo podría oír como un susurro si lo pasara a audio. Entonces, pero aún así los equipos logran escucharse entre ellos. Por eso es muy, muy sensible. Por eso necesitamos muy poca potencia y podemos hacer muchas cosas con esto, con este poquito, por así decirlo. Para el que ya no haya visto, no, yo creo que todos hemos visto este monito que está dentro de la página de Metastick. Los equipos se comunican a través de esta tecnología LoRa y obviamente nosotros vamos recibiendo los mensajes ya sea en el computador o en nuestros celulares a través de Bluetooth, Wi-Fi, conexiones USB, etcétera. Pero esta red, lo que puse esta diapo, básicamente para que entiendan que los mensajes van saltando de un lado para otro. Y se llama una red Mesh, es una red en malla, ya mientras más se va creando una malla que van conversando los equipos entre sí. Ahora, ¿cómo partimos con este diseño? Porque yo lo que les quiero hablar no es cómo construir equipos para que tengan la trayendo en el bolsillo, sino que es cómo empezar a construir la infraestructura que va a cubrir una ciudad. Porque tenemos que pensar que esto está hecho para cubrir un territorio, ¿ya? Yo sé que Santiago, bueno, Santiago van bien, bien adelantados todos los chicos ahí, pero lo importante es siempre planificar, ya no tirarse a tontas y a locas, porque a veces podemos hacer mucho esfuerzo o quizás dejar áreas sin cubrir, ¿ya? Entonces, esto yo voy a hablar de lo que nosotros estamos haciendo en Antofa, ¿ya? Como les decía, primero el área a cubrir. Nosotros cubrimos la ciudad de Antofagasta, por ejemplo, a mí no me interesa cubrir como Comerciante Calama o llegar a otro lado, en realidad no. Me interesa cubrir la ciudad porque si queda la escoba acá, ¿ya? Por supuesto puede quedar la escoba en la región, pero tenemos otros medios de comunicación para poder utilizar en otros lados. A mí lo que me interesa es cubrir la ciudad y obviamente ahí el plus que yo cubro, que tengo acá al frente, es Juan López, así que cubrimos Juan López también. Y quizás un poquitito con el repetidor que tenemos en el cerro, quizás podríamos llegar no he hecho las pruebas aún, pero podríamos llegar a Mejillones que está por acá. Pero básicamente es Antofagasta mi área a cubrir, ¿ya? Definimos los obstáculos, como se dice, cerros, conjuntos de edificios, por ejemplo, el centro de la ciudad está acá,
¿ya? Entonces aquí hay una concentración de edificios muy grande, por lo tanto es un área que nos cuesta bastante a veces llegar con la señal LoRa, ¿ya? Creamos un sistema troncal, ¿ya? Donde si bien van a haber más equipos chiquititos acá que van a ayudar, en general este sistema troncal son estaciones desatendidas, ¿ya? Que eso es lo que el fin de esta presentación, de explicar sobre estas estaciones desatendidas que van a ir a ayudar y a suplir estas comunicaciones, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos haciendo, tenemos dos cosas que podemos usar, es el uso del modelado online y el módulo Range Test. En lo que se respecta al modelado en línea, ¿ya? Tenemos la aplicación propia de Meshtastic, que es el Meshtastic Site Planner, que está aquí, site.meshtastic.org, que es esta aplicación que se ve acá. Debo ser franco que, bueno, esto lo hice basándome, estas dos las hice, proyecciones las hice usando el repetidor que tenemos en el cerro, ¿ya? Está ubicado Antofagasta. Para el que no sepa, está la ciudad y literalmente el cerro muy rápidamente sube hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a muy poco nosotros, en muy poco tramo, por así decirlo, se eleva mucho. Entonces ahí nosotros pusimos literalmente en la punta del cerro pusimos un repetidor que en este caso para este tipo de aplicación se llama router, lo pusimos arriba. Entonces al modelarlo obviamente nos da este patrón, ¿ya? Acá hay áreas, no sé si se ve muy bien ahí, pero hay áreas que por ejemplo el sector norte no está cubierto porque queda literalmente a los pies como acuérdense que es señal directa. Entonces si yo tengo el cerro acá y estoy aquí abajito, no me va a haber un área donde la señal no va a llegar bien. Esto se ve mejor en este sitio que se llama Radio Mobile Online, que es un sitio propio de Radio Aficionado. Así que si es radioaficionado, los invito obviamente a hacer ahí las proyecciones, incluso tiene más herramientas incluso, donde incluso me gusta más porque se ve, por ejemplo, si se fijan, porque todo lo que está aquí como hacia el cerro, literalmente está a los pies del cerro, efectivamente son áreas que no están cubiertas, porque el repetidor donde está, estas áreas no tiene visión directa. Entonces, si ustedes si se recuerdan el monito donde yo les mostré, donde teníamos varios puntos de esta red troncal, es para ir efectivamente a cubrir todas esas áreas e ir a ayudar obviamente a reforzar la comunicación dentro de la ciudad. Cuando una vez ya tenemos todo listo, utilizamos el módulo Range Test, que este módulo a mí se me arrancó un par de veces y ahí, por eso ahí les coloco que no hay que tener el MQTT conectado porque lo que hace esto es que se colocan, ya sea el remitente y el receptor, o sea, se colocan en este modo, ¿ya? Y empiezan a mandar mensajes secuenciales, ¿ya? Por eso dice SEC 01, SEC 02, cada 30, 60 segundos van mandando y otro va recibiendo y viceversa. Entonces, los dos al colocarse en ese modo, después uno puede salir con el auto a dar una vuelta, ir revisando, por ejemplo, cómo se hace, apaga esto y descarga el archivo rangetest.csv, un archivo separado por coma, y eso lo coloca en Google Earth y dibuja un mapa de cobertura real de cómo se realizó esto. Lamentablemente yo perdí mi archivo para haberles mostrado cómo queda, pero es algo, ya no es un modelo computacional, sino que es la pura y santa verdad de cómo realmente está llegando. Entonces uno agarra, coloca, tiene en este caso su repetidor o su cliente puesto en el techo o lo que uno quiera probar y sale con otro equipo alrededor para ver cómo está llegando y cómo se está cubriendo. Como les decía, tener apagado MQTT o si no, literalmente todo el resto van a recibir estos paquetes y me pasó tiempo atrás que me avisaron de que estaba mandando paquetes a lo loco. Ya, definamos la posición. Entonces definimos un lugar geográfico. La altura siempre es importante, obviamente. Tienen que pensar que esto es igual que la luz. La luz no la ocultamos debajo de una cama, sino que la ponemos lo más alto posible. Entonces un edificio, una torre, un cerrito, algo nos va a ayudar siempre, ¿ya? Es importante siempre sí el patrón de radiación de las antenas. Ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Cuando hablo de patrón de radiación es hacia dónde se va toda la radiación y cómo la recibe también. La seguridad de la instalación, ya, pucha, no es bueno, imagínense gastarse el tiempo, las lucas, todo este tema, y pucha que nos roben equipo, nos vandalicen equipo, entonces siempre estar ojo con eso.
Y por supuesto siempre pedir permiso de las comunidades, los edificios, explicar ojalá de qué consiste esto, cuál es el beneficio para la comunidad y muchas veces no, algunas comunidades son bien pesadas, otros no tienen problema, pero siempre obviamente pedir los permisos respectivos. Ya la idea no es que nosotros nos vayamos a hacer una mala fama, si andamos haciendo cosas a la mala o subirse a una torre y poner así como piolitamente, porque son equipos chicos, uno podría medio camuflarlos en una torre por ahí, y quizás no se darían medio cuenta, pero no es la idea. ¿Ya? Aquí un poco, a ver, si se fijan, voy a adelantar un poquitito. Si ustedes se fijan, por ejemplo, a veces nosotros, puse este bonito aquí, nosotros no tenemos una comunicación directa y utilizamos el repetidor, ¿ya? O el router, que en este caso se llama, que es un poco lo que nosotros hacemos aquí con este router que tenemos acá en el cerro, ¿ya? Las antenas, hay antenas omnidireccionales que son, yo creo que les podría decir que están casi para todos los casos. Hay algunas que tienen un patrón bilobulado, pero en general son omnidireccionales o direccionales, ¿ya? Una Yagi, estas que parecen como espinas de pescado, por así decirlo, son antenas direccionales. ¿Cuándo podrían servir, por ejemplo, esta? Imagínense, yo estoy acá y en general de Antofagasta para acá no hay mucho. Entonces a lo mejor yo voy a querer poner una direccional de aquí apuntando hacia allá, porque en realidad no me va a interesar cubrir esta área. O por ejemplo, no sé, se forma un valle con dos cerros, por ejemplo, me estoy acordando incluso de Vallenar, donde se forman dos cerros, entonces a lo mejor me interesa cubrir la parte baja, entonces una direccional podría andar quizás muy bien más que una unidireccional porque concentro la energía hacia un solo lado. Entonces por eso uno a veces tiene que un poco estudiar la topografía, revisar bien qué es lo que uno quiere cubrir. La idea es tratar de no solaparse tanto, por así decirlo, con otras estaciones, de tal forma de poder que esto nos rinda bien. Porque, por ejemplo, que sacamos, imagino Santiago, en una comuna, concentrar todo el resto y el resto de las comunas no dejarlo cubierto. Entonces, puede que no sea muy rentable o bueno para el proyecto que se quiere, que son telecomunicaciones de emergencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que pensar que estas son estaciones fijas resilientes hechas para durar años, ¿ya? Eso es lo que quiero dejarles como mensaje. O sea, tenemos que hacer esto para que nos dure un buen tiempo. La idea es no estar subiendo al cerro, no estar subiéndose al techo. La idea es que en realidad esto lo coloquen de una vez por todas y se olviden de esta cuestión que existe y fue. Entonces, por eso la calidad de los materiales es importante. Ya lo barato cuesta caro, le coloco ahí, porque en realidad no con Mestastic, pero, o sea, yo creo que sí, con Mestastic sí me pasó, porque incluso, por ejemplo, este repetidor, que es el router que nosotros, aquí abajo se ve Antofa, este es el tercer equipo que colocamos acá. Hubo primero un equipo que fue en 433, que si bien funcionó bien, los sensores fallaron, duró un rato y murió. Después pusimos otro equipo que también se acopló porque aquí hay muchas estaciones de radio, se acopló y murió y era sordo literalmente, hasta que nosotros pusimos este equipo y ya funciona. Entonces, en general, por eso les digo, traten de, por eso quizás van a gastar un poquito más, pero créanme que se van a ahorrar. Piensen ustedes que yo estoy acá abajo, venir acá nomás pueden ser fácil 40 lucas en combustible, más el día, o sea, el tiempo, más subirse a una torre. Entonces, créanme que por a veces un conector que me ahorré 2 lucas, puta, no sale muy a cuenta a veces, o un cable que me ahorré y que me quedó medio penca, no sale a cuenta. Siempre es mejor sobredimensionar que quedar justo, ¿ya? Un panel chiquitito, o traten de evitar cosas de ese tipo, porque si bien pueden ser muy mononos al principio y funcionar al principio, tienen que pensar que con el tiempo las baterías se degradan, los paneles se ensucian, entonces es mejor siempre quedar pasado. Y por supuesto siempre estar considerando mantenciones anuales a los equipos. En general, un equipo bien hecho una vez al año, año y medio, en realidad uno debería hacer una mantención, antes no vale la pena. O sea, sobre todo si está trabajando bien, y ya voy a explicar una cosa de sensores, por ejemplo, que nos permitiría entregar información cuando realmente ir a echarles una mirada. Entonces esta estación está conformado por, ahí vamos a ir parte por parte, equipos, líneas de transmisión, antena, energía, soporte y caja y bueno, otros. Este es uno de los primeros equipos que tuvimos, como les decía, en LoRa en 433. Está hecho literalmente con pura, con resto. Lo armamos en un rato, pero debo ser franco que no funcionó muy bien. Así que, pero el 915 me ha encantado. Trabaja muy bien esa frecuencia. Ya, vamos por parte. Chip LoRa. Por supuesto que en general todos los equipos sirven.
¿ya? Pero hay ciertas consideraciones que deberían tener, quizás sobre todo si van a elegir por primera vez un chip, o sea, un equipo para poder hacer algo de infraestructura, ¿ya? Como les digo, no estoy hablando de equipos portátiles, sino que estoy hablando de infraestructura. Todo lo que estoy hablando acá es de infraestructura, o sea, de estaciones que van a quedar fijas. Entonces, tratar de elegir chips que tengan el SX1262, porque es un chip más nuevo, ya 2019, es más sensible. Si se fijan, esto es menos 137 dBm versus 148. O sea, por así decirlo, tiene mejor oreja, escucha mejor, ¿ya? Ambos trabajan con la frecuencia 915, obviamente, son los que puse acá. Hay más, pero son los que... Tiene más potencia de salida, un poquito más, ¿ya? Hasta 22 dBm, ¿ya? Tiene menor consumo también. Si se fijan, es como menos de la mitad en recepción y en sleep, en el reposo profundo, hasta 0.6 microamperios. Así que en realidad bastante bien, por eso les decía. Ahora, si ustedes van a armar, tienen, no sé, pues, un Heltec y lo van a armar con un Heltec, o sea, no se preocupen, háganlo nomás. Pero si van a elegir por primera vez, traten de elegir un equipo que tenga un chip de este tipo, ya SX1262. Si es que líneas de transmisión. Cuando hablamos de líneas de transmisión, hablamos de los cables. Ya son cables coaxiales, ya de 50 ohmios siempre, porque alguien me podría decir, oiga, no puedo usar el cable del TV cable que me quedó de BTR. No, porque esos son de 75. ¿Se pueden adaptar? Sí, pero créanme que vamos a tener mucha pérdida, vamos a hacer mucho show y en realidad no se los recomiendo para nada. ¿Ya? Hay distintos tipos de cable. Ya, de los conectores también. Existen como conectores, existen sabores, pero son tres tipos de conectores que tienen que saber que hay para este tipo de equipo, que son conectores SMA, ya los vamos a ver, UHF los tipo N y conectores IPEX, ¿ya? Eviten el uso de adaptadores. Bueno, esto yo lo aprendí hace mucho tiempo con el tema de los satélites, porque son señales, por ejemplo, satélites son muy débiles. Cualquier conector va a ir a provocar una pérdida, ¿ya? Puede ser poquito, pero va a provocar pérdida. O sea, si pueden evitar el uso de conectores, háganlo. No traten de empezar a adaptar. O sea, hoy en día AliExpress vende los cables hechos con el conector exacto para lo que ustedes quieren de entrada salida, se ahorran la lata de andar soldando conectores o poniéndole o sea, adaptadores, así que yo creo que no le coloquen adaptadores, porque incluso pueden quedar sueltos, pueden tener problemas incluso con los adaptadores, a veces un adaptador de mala calidad que no haga una buena unión, puede en realidad perder eficiencia el sistema, ¿ya? El cable siempre lo más corto posible y como son coaxiales no los angulen. Lo mismo que, por ejemplo, si quedan cables colgando, afírmenlos, que no vayan a bailar, por ejemplo, contra la torre, árboles, lo que sea, porque van a terminar desgastándose y dañándose, ¿ya? Siempre las uniones del cable a la antena, ya, al conector, o sea, entre el conector y se coloca primero bulco, esta cinta que es tipo goma, y después se le coloca wincha aisladora. Ya esto va a proteger esa unión, sobre todo de la humedad, sobre todo en áreas muy lluviosas, bueno, en realidad en todo Chile va a ir a proteger. No le coloquen, por favor, wincha aisladora a toda la antena, porque a veces alguien puede decir, pucha, voy a proteger también la antena y la voy a colocar a toda la antena wincha aisladora. No. Créanme que hemos tenido problemas porque hay colegas que han hecho eso y han tenido problemas con los patrones de radiación o incluso que las antenas se les vuelven sordas. No lo hagan, solamente en el conector. Primero la wincha está tipo como goma, que es tipo bulco, y después obviamente la wincha y la hora y en realidad eso les va a aguantar, pero bastante bien con los elementos, para que no se les mete el agua en el cable ni mucho menos. Como les decía, de los cables, son cables coaxiales. Ya hay distintos tipos de cables coaxiales, pero los cables coaxiales básicamente se eligen porque por el tipo de frecuencia. Ya, por ejemplo, yo les puse aquí los LMR, el 100, 200, 400. Básicamente, si ustedes se fijan aquí en los 900, estos por si acaso son las pérdidas a 100 pies. Ya, normalmente vienen como son medias gringas, vienen 100 pies, pero recordar que esto también va en el grosor del cable. El 400 es mucho más grueso que el 100, pero el 400 tiene menor pérdida, ¿ya? Y por ejemplo, AliExpress hace el LMR400 con los conectores SMA y conector tipo N en las puntas y del largo que ustedes quieran. Entonces, en general, elijan este y el precio, créanme que va bastante bien.
Pueden usar también pigtail preensamblados, por ejemplo, hay pigtail de cables tipo RG, que son cortitos, 20 centímetros, 10 centímetros, donde va un conector, por ejemplo, tipo N para la antena y adentro va la otra punta un conector IPEX, por ejemplo, para las placas Heltex, ¿ya? Ya vamos a ver los conectores. Siempre, como les decía, cable de 50 ohms y siempre elegir cables para frecuencias UHF, ¿ya? Porque también no, por ejemplo, elegir cables tipo RG58 o algo más, porque en general, por ejemplo, el RG58 anda mejor para VHF, en general los que hay en el mercado no son de buena calidad y en general también la protección que tienen fuera con el tiempo se dañan, se queman, entonces en general se pueden ahorrar unos pesos, pero a la larga pueden dañar incluso los equipos con un cable de mala calidad. Normalmente esto uno usa cables cortos, ya en realidad no hablemos que más o menos las cosas que les he mostrado, estamos hablando de que un cable si sale del equipo a la antena no hay, van más allá de 40 centímetros, 50 centímetros, un metro máximo. Entonces en general en AliExpress pueden encontrar todo esto ya preensamblado, ¿ya? Como les decía, estos son los tres tipos de conectores, ¿ya? Estos son los SMA, hay unos que son RP-SMA, que es como el contrario, pero son tipo SMA. Este es un SMA macho, ya que es el que se tiene la puntita y se conecta a los, por ejemplo, a los LilyGo, estos LilyGo LoRa 32, por ejemplo. Son conectores bastante buenos, son UHF, su potencia máxima son 10 watts de potencia. Estos son los conectores tipo N que son para UHF. Hay otro tipo de conector que es los conectores PL que son para B, ya en general tienen más pérdida, ya. Hay algunas antenas que las fabrican con PL, pero en general la mayoría de las antenas que van a encontrar para los 915 tienen este tipo de conector. Entonces, incluso si ustedes se fijan, por ejemplo, a veces viene este que es un N hembra, que viene con un rodete ahí, una goma, entonces se pasa a través de la caja y se atornilla. Entonces continúa estando estanco. Entonces la antena se conecta directamente acá y aquí, por ejemplo, uno donde yo les decía que uno embarrila. Entonces en general, ahí el cable puede ser un cable bien delgadito y bien cortito y las pérdidas son nada. Y por ejemplo, termina en la otra punta en este tipo de conector, un conector IPEX. Ojo que hay algunos que se parecen, ¿ya? Hay IPEX también de varios tamaños, pero por eso vean, cuando vean la placa, vean qué conector, si van a comprar uno para IPEX, por ejemplo, tipo IPEX, vean qué tamaño, cuál es, ya para que si van a comprar el cable ya prehecho. Con respecto a esto, traten de evitar de colocar, sacar, porque tienden a vencerse un poco, lo mismo tienen que entran recto, no medio doblado, porque pueden dañarlo, ya es a veces fácil dañar esto, y en general como recomendación, conéctenlo ya al final, obviamente. Ah, antes que se me olvide, la mayoría de los equipos no los hagan funcionar sin antena, ya hay algunos chips que tienden a quemarse o por lo menos dañarse con el tema de si trabajan sin antena. ¿Ya? Porque no traen alguna protección en ese sentido. De antenas, esto da para una clase completa. En realidad no me quiero tirar muy largo ni muy extendido con respecto a esto, pero la elección va a depender del área a cubrir, ya, patrón de radiación. En general, nosotros yo creo que todos vamos a elegir antenas omnidireccionales. Es muy raro elegir una antena Yagi en sí, al menos que ustedes quieran conectar dos áreas muy lejanas, ¿ya? Eh, o áreas que sean como muy lineales, por así decirlo, estén como en un extremo, como les mostraba en Antofagasta. ¿Ya? Siempre elijan de construcción robusta, fibra, por ejemplo, estas son antenas de fibra, que por ejemplo una antena de este tipo, no le estoy haciendo publicidad por si acaso, pero una antena de este tipo fácil puede durar, no sé, 10 años arriba del techo sin ningún problema, siempre y cuando, por ejemplo, el sello de aquí no falle, en general puede durar mucho, mucho tiempo en el puesto arriba de un techo. Para recordarles que la separación mínima es media de cualquiera de este tipo de antenas, ¿ya? Es media, omnidireccional, es media longitud de onda de los elementos metálicos. O sea, si por ejemplo ustedes no lo pusieran en la punta de un mástil, de un tubo metálico, lo ponen en la mitad, por ejemplo, el tubo está acá, lo mínimo que tienen que separar la antena del tubo son 17 centímetros, media longitud de onda. ¿Por qué? Porque si lo hacen a menos, se va a comportar como si fuera una antena Yagi. O sea, porque en la Yagi, el elemento que solamente está excitado, o sea, que tiene la energía, por así decirlo, es este. Tiene un reflector y los directores que no están
conectado. Por lo tanto, esto sería, si ustedes colocan el mástil más cerca, se comportaría literalmente como una Yagi de dos elementos y el patrón de radiación se va a alterar, entonces podrían tener zonas donde quizás no lleguen tan bien o cosas medias raras, ¿ya? Siempre utilicen ojalá pernos en U, ya para fijar, no utilicen ni alambre, ni elementos metálicos, o sea, perdón, plásticos, estas abrazaderas plásticas se tienden a quemar, entonces, y en general todo de acero inoxidable, porque en realidad es importante. Aquí yo puse una antena dipolo de este tipo, como de dron, pero en realidad no se les ocurre usar esta cuestión les va a durar nada arriba de un techo y aparte que no va a andar bien, ya no van a tener una buena recepción en general, ni una transmisión muy decente. Bien corto, el dipolo isotrópico no existe, o sea, el que recibe y transmite para todos lados por igual, sino que en general todos los dipolos reales son como más como una rosquilla, o como, por así decirlo, si uno mirara de arriba como un 8, ¿ya? Tienen como ciertos lóbulos de radiación, ¿ya? A diferencia de una Yagi, que a medida que nosotros le vamos agregando los elementos, uno de los lóbulos se va acrecentando hacia un lado. Entonces, como literalmente en vez de ser esto redondo, empezamos a cerrarlo. Y mientras más elementos tiene una Yagi, por así decirlo, esto se alarga más y podemos direccionar la energía hacia un lado. ¿Ya? Por supuesto, hacia atrás de la antena Yagi es más sorda. No quiere decir completamente sorda, pero es mucho más sorda. Por eso uno tiene que ver bien dónde va a instalar, porque hay antenas para tipos de instalaciones que uno quiere, ¿ya? Como les digo, esto da para una clase completa, no me quiero meter en una cuestión como tan prolongada de antena y darme como la lata, pero es más o menos para que ustedes entiendan que fíjense como con un poco con este par de ideas de omnidireccional y direccional, ¿ya? Ah, algo bien corto también. En general hablan de los dBi, ya, cuando hablan de dBi, hablan de decibeles por sobre la isotrópica, pero en general la isotrópica, como les decía, no existe, entonces es como sobre el dipolo a la larga, y en general si son, por ejemplo, 5 dBi a la larga es el equivalente como 3 dBi, pero en realidad es una comparación, no existe como al final uno tiene que probar las antenas, en realidad, eso es lo que quiero dejarles en claro. Uno tiene que ir probando las antenas como para ver realmente cómo se comportan. Ya no existe una antena ideal, perfecta. Cada maestrillo con su librillo, cada uno tendrá como la antena que le gusta o con la que le anda bien en general. Pero como les digo, hay que es mejor ir probando antenas, ¿ya? Por ejemplo, acá hice una prueba. Aquí me llegó una antena de este tipo de fibra de 55 centímetros versus una antena de tipo handy, ya en este repetidor, por supuesto, aquí estaba a ras de piso. Entonces, por supuesto que se nota una diferencia. O sea, cuando yo hago, en este caso, me comunico esta estación base con el router que tenemos en el cerro, por ejemplo, allá arriba me recibieron con menos 0,25 decibelios y de vuelta, 3.5 me recibió este equipo. Al cambiar la antena, volví a realizar la misma prueba, volví a realizar en misma posición, en el mismo lado, pero arriba se nota que ya mejoró. Fíjense, solo con cambiar la antena ya son 2 decibeles más, ¿ya? 2.25 me recibieron arriba y acá abajo me recibieron solo con 0.25 dB mejor. Ahora, ¿por qué? Porque este equipo estaba en el piso. Por eso les digo nuevamente, no necesariamente es la antena, a veces también son la posición que tenga el equipo, elementos que hay alrededor, si hay un tubo, un elemento, todo lo que sea metálico va a afectar el patrón de radiación. Si por ejemplo lo ponemos arriba de un techo a pocos centímetros y este es una plancha de zinc, por supuesto va a actuar como una especie de plano de tierra, por así decirlo, donde la señal va a rebotar y va a salir distinta. Entonces, por eso les digo que esto hay que ir probando más que nada, ¿ya? Vamos a hablar un poquitito de energía, paneles solares, baterías, controladores y sensores. A ver, aquí yo les hice un cálculo, ya la idea no es tampoco dar la lata, pero les hice como un pequeño cálculo más o menos como para tener una idea. Esto es lo mínimo, por si acaso. No lo tomen como una guía, porque en realidad yo lo que les digo, tírense pasado y bien pasado, ojalá, ¿ya? Tenemos un Heltec versión 3 con este chip 1262 que, a ver, cuando transmite son 120 miliamperios por segundo.
en promedio día 20 mil amperes continuos, según la frecuencia con balizos y sensores. A estos 3.3 voltios, pensemos que gasta en energía o necesita de energía 1.6 watt hora. ¿Ya? Después nos vamos a este sitio, globalsolaratlas.ifo.map, y sacamos la radiación global horizontal para el sitio donde está. Ya este sitio entrega un informe donde está este valor. Ya, por ejemplo, hoy día lo saqué. Para Santiago son 2014.8 kilovatios hora por metro cuadrado al año. ¿Ya? Entonces calculamos las horas solar pico, ¿ya? Esto es un promedio por si acaso, o sea, no es que tampoco tenemos que pensar que en invierno es menos, en verano es más, pero esto es un promedio. Entonces, si nosotros este valor lo dividimos por 365 días del año, nos va a dar que tenemos para Santiago 5.52 horas útiles al día de sol. ¿Ya? Eso es como realmente lo que nosotros vamos a poder aprovechar. Por supuesto, en invierno es menos. Ahí incluso unos gráficos donde se muestra, por ejemplo, en junio, por ejemplo, que es el peor mes donde hay menor radiación solar. Después el cálculo, el panel de usar. Entonces, ¿cuánto necesitamos? Estos watts diarios de consumo dividido obviamente por hora de solar pico por las pérdidas. Las pérdidas se calculan como más o menos en 25% ya de pérdida, ¿ya? Al sacar esto, el panel mínimo, por así decirlo, nosotros necesitaríamos son 6.6 watts aproximados, ¿ya? Ah, eso es lo otro que les puse. El informe también entrega el mejor ángulo de inclinación, ¿ya? Los paneles tienen un ángulo de inclinación. El sitio entrega el mejor ángulo de inclinación ahí con respecto al norte, ¿ya? Esta tabla es, como les digo, no se guíen por esto porque en realidad prefiero que se tiren pasado, pero por ejemplo, es más o menos para lo que ustedes tendrían que pensar. Si necesito, no sé, 1.2 watts, es mejor tirarse al tiro con 10 watts de potencia. Porque, ¿qué es lo otro? Hay distintos tipos de paneles, policristalino, monocristalino. Hay paneles que el fabricante dice que da 10 watts, pero créanme que no da 10 watts, ni sobre todo estos paneles chinos o paneles de AliExpress, que en realidad a veces no están muy, puta, le ponen características mágicas y en realidad el panel no da lo que dice, ¿ya? Así que hay que estar ojo con ese tema. Yo prefiero que se tiren pasaditos, pero en general un panel de verdad sobre 10, 20 watts en realidad no deberían tener ningún problema, ¿ya? Ahora también estamos calculando que este equipo está en el consumo mínimo. Le ponen un sensor, le ponen, por ejemplo, que este equipo lo ponen arriba del techo, pero también lo quieren conectar al Wi-Fi de la casa, por ejemplo. Pucha, todo eso consume, ¿ya? Así que ojo, y consume harto a veces. Por ejemplo, una pantalla consume bastante. ¿Cómo van perdiendo eficiencia los paneles? Suciedad, pérdidas térmicas, o sea, cambios de temperatura, la eficiencia del mismo controlador de carga, los cables, que el panel no esté en una orientación no óptima. Por eso se calcula este como 25% de pérdida aprox. Tenemos, obviamente, cómo se controla la energía. Eh, necesitamos un controlador, ¿ya? Que es el que gestiona el flujo de energía entre el panel, la batería y la carga, ¿ya? No voy a entrar tampoco en esto, de qué significa, ni mucho menos, porque hay distintos sistemas, el PWN y elijan sistemas con MPPT, ¿ya? Que la gracia es que maximizan, perdón, la eficiencia de la carga, ¿ya? Por ejemplo, este chip lo conocí acá en el WhatsApp de Mestastic Chile, y lo estoy usando, debo ser franco, pero para el router que tengo en el cerro puse uno de estos, ¿ya? No estoy haciéndole ni publicidad ni mucho menos, pero créanme que por ejemplo, este tipo comprado en AliExpress me gusta bastante, en realidad nos ha salido bastante bien, tiene como las 3B. La gracia que trae es que trae conectores por USB. Yo, ser franco, esto es algo personal, pero a mí me gusta mucho más alimentarlo por el puerto USB que por el conector que trae abajo, porque algunas placas, o por lo menos no sé si las más nuevas, pero las más antiguas a veces tenían problemas, chips que se quemaban, entonces como que a veces la calidad prefería entregarle los 5 voltios más reguladitos y que si lo hacía el equipo mejor. Hay equipos que, por ejemplo, de este tipo que vienen específicos para manejar baterías de tipo ion litio o litio fierro fosfato 4, aparte de las baterías de ácido, plomo ácido, por ejemplo, tienen como distintos modos. Por supuesto, aquí hay distintos en el mercado, porque tampoco la idea es porque yo le coloco este tipo de controlador, porque, como les digo, tienen las 3B, hay mejores, por supuesto, pero tampoco la idea es arrancarse con el presupuesto, ¿ya?
Siempre la idea es que tenga, por supuesto, protección contra descarga, sobredescarga, cortos que hagan, ya. Entonces, por ejemplo, por eso en sí este tipo de controladores me ha gustado bastante. Estos en prueba, pero ¿cómo se llama? En estas estaciones que tengo cerca, o sea, que puedo ir, me subo al techo y la puedo arreglar. Por ejemplo, me di cuenta de este tipo que entregaba el voltaje en reversa, por ejemplo, para los que a lo mejor se ingresaron hace poquito, eh, y tuve que agregar un diodo en el positivo para que la energía no se devolviera hacia el panel, ¿ya? Entonces no trae muchos sistemas de protección, por ejemplo, no trae sistemas de protección, si bien carga, pero por ejemplo no trae sistemas de protección o hasta donde yo sé de sobredescarga o algo más. Entonces sí que hay que estar como un poquito ojo con este tipo. Pero lo que tiene bueno es que es chiquitito y sumamente barato. Vamos a hablar de batería. Ya, pucha, ahí me quedó la imagen, pero se supone que no venía ahí, pero bueno. Olvídense de las baterías de plomo ácido, en realidad son pesadas, no duran mucho, si se fijan, tienen ciclos de carga de entre 300 a 500, o sea, duran entre un año y año y medio. En realidad no se las recomiendo porque al final, pucha, cuando ya digan, el sistema está funcionando, van a tener que ir a cambiar la batería y en realidad no. La temperatura de trabajo, por ejemplo, nosotros a veces tenemos problemas con las temperaturas. Por ejemplo, hoy donde yo les mostraba que teníamos ese repetidor en el cerro, a veces en -3, -4, -5, entonces las baterías sufren harto en ese sentido con el frío. Así que en general elijan lo que es ion litio o lo que es quizás mejor, esta de litio fosfato de hierro, ¿ya? Las litio fosfato de hierro tienen menor voltaje, pero si se comparan, fíjense los ciclos de carga vía útil, ¿ya? Pueden descargarse completa y no les tienen ningún problema, a diferencia de que, por ejemplo, las de este tipo, las de ion litio, que hay que evitar que se sobredescarguen si no se dañan, ¿ya? Tampoco tienen autodescarga, o sea, si no la están usando, en realidad la energía se conserva súper bien, es súper liviana. Si lo único penca es que son más caras, ¿ya? Pero en general, de todo el resto de las otras cosas, bien, y ahí lamentablemente no me salió, pero por supuesto que tienen controladores de carga que son específicos, ¿ya? Así que hay que estar ojo, si van a utilizar este tipo de batería, utilicen controladores de carga que sean hechos para este tipo de batería. Hoy en día incluso hay controladores de carga que traen para estos dos tipos, así que yo creo que no hay ningún problema. Perdón, quizás acá se me fue haberles dicho, pero sí es utilizarlo con una BMS. Ya las BMS son placas de protección para la batería de ion litio. Y van según obviamente el amperaje, pero más que nada la cantidad de baterías en serie que tengan. Un S, 2S, 3S, 4S, o sea, cuántas baterías en serie. O sea, un S son 3.7 a 4.2 voltios y de ahí van subiendo, van multiplicando por 2 por 3 cuántas series van colocando en las pilas, ¿ya? Y lo otro es que las pilas 18650, estas que vienen, si las quieren unir, por favor, no las vayan a soldar, o sea, si las unen, se unen con soldadura tipo punto, ¿ya? O utilicen un adaptador de estas pilas, porque si las sueldan con el calor del cautín, las pueden dañar, ¿ya? Esto es como para tener una idea nomás, porque como les digo, aquí este es un cálculo matemático, pero no tiene nada que ver. Estamos hablando de lo mínimo que nosotros tendríamos que pensar en un equipo que tiene un mínimo uso y un mínimo todo, que por ejemplo en baterías de ion litio, para este equipo de uno que usa 1.6 watt hora, andaríamos bien con una batería un poquito más de 2000 miliamperes para 5 días, ¿ya? Pero estoy hablando nuevamente en un equipo con un consumo y que está casi dormido, ¿ya? Entonces, siempre tienen que pensar en tirarse mucho, mucho más alto, ¿ya? ¿Qué sensores? Podemos conectarle sensores como sabores, pero hay dos sensores que quiero mostrarles que en realidad son útiles porque en realidad el resto yo creo que para mí no sirve mucho para este tipo de instalaciones. Uno es el INA 219 que permite no solo porque ya el equipo sensa voltaje, pero la gracia es que este bien sensa voltaje y amperaje. Tienen este tipo de conexión I2C, ¿ya? Y permiten monitorear de mejor forma el consumo, ¿ya? En este caso ya sea pueden conectar el positivo que viene de la batería, se conecta acá y sale hacia el equipo por acá, o también pueden hacer lo mismo. Estos dos son equivalentes, este de aquí y estos de aquí, dos de aquí son equivalentes. SDA, SCL son las conexiones I2C donde tienen que buscar en la placa a qué pines corresponde cada una. El ground se comparte, en este caso el tierra que viene de la batería
conecta al tierra de acá y el C tierra va hacia el equipo y el chip se alimenta con 3.3 voltios, o sea, se alimenta con la energía de la placa. Entonces conectan el pin que busque, diga 3.3 voltios, lo conectan acá, ¿ya? Y ahí permite el equipo buscar la telemetría para o sea, les permite mostrar cuánto ampere, cuánto voltios, o sea, cuánto está consumiendo, les grafica bastante bien y en realidad tendrían realmente cuánto están usando de energía, ¿ya? Y el otro sensor es el BME280. No les hablo del BMP porque el BME, la gracia que tiene es que trae humedad, ¿ya? Temperatura, humedad y presión. En realidad las dos primeras son las que más sirven porque la temperatura, como les decía, si están en lugares medio extremos, pucha, las baterías sufren cuando están muy frías o muy calientes, ¿ya? Y humedad, o sea, si siempre, por ejemplo, han tenido una caja estanca que está, no sé, por decirles 30 por ciento de humedad y de un rato para otro tienen 80 en la caja, entonces algo pasó con la caja que hay una pérdida de la estanqueidad y puede estar filtrando, fugando y pudiendo dañarse los equipos. Entonces, son sensores que les servirían en ese sentido. También se conectan a través de I2C, ¿ya? Si tuvieran algún conflicto entre ambos sensores, por ejemplo, en el sensor INA, basta con puentear acá y cambian, tienen cuatro posiciones distintas de, de- de la, de, de dónde el equipo va a ir a buscar el sensor. Entonces, en realidad no tendría ningún conflicto con conectar estos dos SSL, por ejemplo, el mismo puerto y el SDA también. ¿Ya? No sé si se entiende. Este es uno, como les decía, este lo armé. Em, Caja y anclaje bien cortito. Bueno, utilizar cajas de material ABS o similar, ya hay que recordar que esto va a estar expuesto a los elementos, entonces se pueden dañar ya sea con el sol, con la humedad, ya. Utilizar cajas estancas, ya no queremos que entre agua, pucha, en la primera lluvia y que esto ahí mal, ya. El uso de press estopas, que aprendí que era press and stop, pero las press estopas eh, son son unos tipos permiten pasar los cables y son estancos también, ya se ponen abajo obviamente porque nunca son al 100% general. Siempre utilizar pernos en U o en realidad cualquier tipo de anclaje o lo que sea de acero inoxidable, ya no van a querer afirmarlo con alambre o algo que termine oxidándose o una abrazadera que se termine oxidando y después terminen con el equipo en el piso, ya con el tiempo, porque se oxidan rápido, más aún por ejemplo en el ambiente costero que estamos nosotros. eh, y si requieren imprimir algo, como esto es una recomendación, por supuesto, pero prefieran, por ejemplo, material ASA, ¿ya? El ASA aguanta bien los elementos, sobre todo la radiación, ¿ya? El PLA y otro tipo de filamentos en realidad a veces no es muy bueno y les va a durar poquito arriba del techo. Ya, imaginemos, hicimos nuestro equipo, ya está listo y bueno, como les decía, esto es infraestructura. Entonces, a ver, ¿cuándo vamos a router, cliente oculto? Ya, el router tiene privilegios por sobre el cliente, ¿ya? Entonces el router siempre va a ser el que va a estar en el cerro, no arriba del edificio, sino que va a estar en el cerro, es el que está, por así decirlo, el que tiene mejor vista, el que comanda más esto, el que tiene mayor cobertura, ¿ya? El repetidor es lo mismo, pero no se ve en la red. El router sí se ve en la red, el repetidor no, ¿ya? Pero básicamente los dos tienen privilegios, ¿ya? Por sobre, así que no deberían haber muchos routers, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos uno. El router lane no lo entiendo mucho, pero el router lane entiendo que es como lo mismo router, pero está como más desfasado, retransmite más tarde, ¿ya? La mayoría de ustedes va a querer colocarlo ya sea como cliente, ¿ya? O como cliente oculto. El cliente oculto es lo que dice, o sea, no se ve en la infraestructura. Y en la parte de usuario hay una parte que dice que no recibe, hoy en día dice, no recibe mensaje o forma parte de la infraestructura, porque claro, imagínense, yo tengo este equipo en el techo, pero en realidad no está conectado a nadie, en realidad lo único que hace es pasar el mensaje de un lado a otro. Puta, no voy a querer que le llegue un mensaje o le llegue algo más, ¿ya? Entonces, en general, uno lo coloca como parte de que es infraestructura. Hay una opción ahí en el programa de configuración, ¿ya?
Como les decía, lo justo y necesario, no le vayan a poner sensores que no tengan utilidad, o sea, que sacan con ponerle, por ejemplo, un GPS. No sacan nada con ponerle GPS, en realidad no, lo único que van a hacer es gastar energía nomás si el equipo no se va a mover. Lo mismo la pantalla, estar atento de que la pantalla ojalá esté apagada. Las pantallas consumen bastante en realidad y no es algo que alguien vaya a estar viendo. Entonces, en realidad, si pueden desactivar la pantalla, desactívenla o pónganle, no sé, el mínimo de tiempo que esté prendida, ¿ya? Como consejo, siempre realizan hartas pruebas antes de la instalación definitiva, o sea, ténganlo unos días funcionando, mándenle, ya vamos a ver ahí el manejo remoto, háganlo funcionar remoto, vean cómo se comportan las baterías, el panel, ya antes de ponerlo en la localización definitiva, ¿ya? Porque siempre van a pillar cositas ahí que de repente o no quedaron bien hechas o que de repente quedaron cortos o simplemente para que estén seguros, porque en realidad una vez que ya uno, la idea es que lo coloquen, esa cuestión quede ahí y no la toquen más, por lo menos en un buen tiempo. De manejo remoto y reinicio, decirles un poco, bueno, estos equipos si se llegan a, tenemos que pensar que igual el software en beta, que se puede bloquear, ya los equipos, hoy en día, por lo menos no he visto, es difícil, pero no imposible. Entonces, por ejemplo, hay unos videos de este español que es donde habla de unos circuitos con chip Atmega 328, que son los chips de de los Arduino, ya que son un chip pequeño, mínimo, pero que actúa literalmente como un contador, va contando hacia atrás y, por ejemplo, no sé, le pongo 12 horas y 12 horas es como que yo apretar el botón reset. Entonces el equipo se reinicia. Entonces si se llegara a colgar dentro de esas 12 horas, llegara a bloquearse y no tuviera acceso y en realidad quedara bloqueado, yo sé que en tantas horas el equipo se va a reiniciar con este chip. Es algo bueno, ¿por qué? Porque yo, como les decía, nuevamente saco el ejemplo del router que tengo en el cerro. Son 40 lucas de combustible para llegar allá, me tomo una tarde y más encima tengo que subirme a la torre para ir a apretar el botón de reset. Puta, créanme que no es muy útil, ¿ya? Así que pensar en esto, sobre todo si va a quedar a muy atrás mano, pensar en este tipo de colocar un circuito de reinicio con contador cada cierto tiempo, ¿ya? Y lo otro es esto que es muy útil, hoy en día es más fácil que antes, porque antes había que crear un canal admin y todo el cuento, es activar el manejo remoto. Para esto, bueno, primero obviamente en el equipo el cual va a controlar el otro equipo, o sea, el maestro, por así decirlo, tienen que copiar la clave pública. Ya se meten a la parte de configuración, seguridad y copian la clave pública. Y esta misma, y van al equipo al cual quieren controlar, van a configuración, seguridad, hacen un clic en admin key que dice uno de 3 o 3 y copian la clave pública del equipo. Y pueden colocar tres claves por equipo, o sea, tres equipos pueden controlar uno. O sea, pueden ser tres personas, por ejemplo, que van a estar a cargo de un control. Entonces yo lo he utilizado y en realidad bastante bien, porque a veces uno se da cuenta que chuta o por ejemplo cambió algo, por ejemplo la otra vez, ¿no? Cuando hicimos el cambio de la zona, hubo que hacerlo de esa forma, por ejemplo. Entonces de repente pueden haber cambios que son grandes y es mejor hacerlo de esta forma remota. Bueno, chicos y chicas, eso era lo que les tenía. Espero que les sirva. Bueno, cualquier duda, ahí estamos en el chat. Y eso más que nada. Qué bueno que este proyecto ya esté agarrando más que fuerza, ya, así que bien contento nomás. Aquí por Antofa nomás, nosotros también ahí apoyándolos a todos. Y bueno, que tengan una, no sé si bonita tarde, bonita noche, no sé cuándo vayan a hacer esta presentación. Bueno, cuídense harto y disculpen la lata si fue muy larga. Eso, que estén bien. Chao, chao.